unos fragmentos de un texto, Notas del Vago Estío, de 1926, en el que Ortega hace una reflexión, me parece muy interesante. Bueno, y aprovechar a Patricia para pasar también el de Ratzinger, que está... ahí para que puedan seguir un poco lo que yo voy a leer del texto de Ortega, está subrayado en negrita, ¿no? Según Ortega, el espíritu bárbaro se define en contraste con el espíritu burgués, empresarial moderno. Y dice, en la página 2, ¿no? de ese fragmento, de ese handout que les acabo de pasar, dice en la página 2 Ortega: llamo espíritu guerrero a un estado de ánimo habitual que no encuentra en el riesgo de una empresa motivo suficiente para evitarla. En el espíritu industrial, por el contrario, decide la consideración del peligro y siente la vida como una perpetua cautela, ¿no? Contraposición, como dije, entre espíritu bárbaro y espíritu burgués. Entonces, para un pueblo guerrero, viene a decir Ortega, la vida es igual a guerra, no le tiene miedo a morir. En cambio, para un pueblo industrial, empresarial, burgués, moderno, la guerra es igual a muerte. Por tanto, se vive como una perpetua cautela. En la página 1, al principio, escribe: el castillo supone la guerra cotidiana, la vida como beligerancia, ¿no? Ortega, en esos años, sale a recorrer, en los veranos, salía a recorrer España y era un alma muy sensible, le suscitaba reflexiones, veía los castillos medievales y en una España muy... bastante empobrecida, etc., ¿no? Después vino la guerra civil. El castillo supone la guerra cotidiana, la vida como beligerancia. La estructura del alma gótica es, ahí dice, la estructura de un alma para la cual vivir es guerrear. Nosotros, por el contrario, sentimos la guerra como una peripecia que acontece a nuestra vida y viene a suspenderla, ¿no? La guerra puede venir a suspender la vida burguesa. En cambio, para el medieval, no hay vida si no hay guerra, ¿no? Todo esto lo dice Ortega, ¿no? Entonces, para él, si no se quiere que la vitalidad de un pueblo decaiga, es del todo perentorio conservar el elemento bárbaro, ¿no? La civilización es hija de la barbarie y nieta del salvajismo, dice en la página 1, al final. La civilización es hija de la barbarie y nieta del salvajismo. Aunque más que como padre de la civilización, Ortega está pensando que la barbarie es un principio, o sea, un elemento constitutivo que permanece en la civilización, dotándola de vida y vitalidad, ¿no? Se trata, por tanto, de conservar ese cierto fondo de barbarie, página 2, cierto fondo de barbarie en la civilización moderna. Esto es tan adecuado como es, sin duda, lo mejor que el hombre maduro mantenga pervivente en su persona cierto manantial de juventud y aún de niñez. El progreso, lo estoy citando, el progreso no consiste en aniquilar hoy el ayer, sino al revés, en conservar aquella esencia del ayer que tuvo la virtud de crear ese hoy mejor. Bueno, es una confesión, yo diría, profética de Ortega, y a la vez una cierta muestra de, diría, humildad y reconocimiento por parte de lo que a veces se considera un modelo de pedantería europea y de intelectualidad sofisticada, Ortega, ¿no? Bueno, una muestra de humildad y reconocimiento para decir, nosotros tenemos que volver a reconsiderar y a reasumir el espíritu bárbaro de la Roma antigua y de la Edad Media.
Ortega ya se está dando cuenta cuáles iban a ser las necesidades urgentes del futuro de Europa, segunda mitad del siglo XX y más aún los principios del siglo XXI. Y eso es, como va a decir en otro texto, y yo lo digo de forma coloquial, pero para que se entienda a fondo lo que está diciendo Ortega. Ortega ve el peligro de volvernos maricones, perdón por la coloquialidad, ¿no? Y para que se despierte un poco también el auditorio. Ortega intuye se estaba agotando el espíritu que había hecho grande a Europa, eran esos resortes vitales, cito de vuelta, ¿no? Página 2. Esos resortes vitales sobre los cuales tiene que funcionar la cultura y sobre todo el espíritu guerrero, ¿no? Si nos olvidamos del espíritu guerrero, de la barbarie, se seca la civilización europea, dice Ortega, ¿no? Fíjense cómo hoy en día esto sonaría, haría ruido si se dice que un tipo como Ortega está diciendo esto, ¿no? La vitalidad o energía de la barbarie medieval se había extraviado en los formalismos y sensiblerías del siglo XV, lo cual culminaría luego en el liberalismo de mermelada del siglo XVIII. El liberalismo de mermelada es una expresión de Ortega, también liberalismo melifluo, ¿no? Y nosotros somos herederos de tal decadencia, ¿no? La decadencia de esa civilización liberal meliflua, remilgada, ¿no? Bueno, como corolario entonces de estas reflexiones orteguianas, ¿no? Quiero decir que no es casual que a la tradición republicana kantiana le sea tan difícil entender categorías como la de barbarie o afines, salvajismo, despotismo, nación, etc., ¿no? El mismo Ortega da cuenta, como digo, de esta dificultad cuando se refiere al liberalismo ilustrado como un liberalismo de mermelada. Aunque con varias salvedades, podría decirse que el pensamiento, por ejemplo, de Hannah Arendt o Jürgen Habermas, dos exponentes conspicuos del republicanismo, de la democracia, republicanismo en el caso de Hannah Arendt, el liberalismo, democracia liberal en el caso de Jürgen Habermas, pero los dos vienen de Kant, ¿no? Aunque con varias salvedades digo, estos dos magníficos exponentes pertenecen a ese corolario de liberalismo, ¿no? Y precisamente son estos autores, Arendt y Habermas, quienes se hayan involucrados en dos debates. Bueno, un debate natural, aunque no haya tenido nunca lugar, hubiese sido interesante entre lo que dice Ortega y lo que dice Arendt. No me puedo detener en los detalles, pero usando los mismos autores, las mismas premisas, llegan a conclusiones diferentes, porque Ortega está diciendo la barbarie que tenemos que rescatar de Europa la descubrí en los románticos franceses medievalistas, Agustín Thierry, Boulainvilliers, Montlosier. Bueno, son historiadores románticos medievalistas, por así decir, del final del siglo XVIII y principios y siglo XIX, donde Ortega dice, acá hay elementos interesantes para volver a la Edad Media, y Hannah Arendt dice, esos son los causantes de la barbarie nazi, etc. Bueno, llegan desde la misma premisa, los mismos autores llegan a conclusiones diferentes. Ese debate, bueno, podría contárselo en alguna otra ocasión, pero yo me quiero centrar ahora en un debate que para mí es consecuencia de esto, que es el debate que tuvo lugar en enero de 2004 entre Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI, ¿no? El debate ese que tuvo lugar entre Ratzinger y Habermas justamente trata de la relación entre religión y barbarie
en el caso de religión y Estado, razón o ilustración, religión, etc., pero voy a detenerme en la relación entre religión y barbarie, ¿no? Que aparece en la intervención de Ratzinger, ¿no? Bueno, ese es el texto que yo les pasé, la intervención de Ratzinger. Hay otros textos ilustrativos, pero por ejemplo, el discurso de Ratisbona, ya como pontífice en la Universidad de Ratisbona, viene a completar algunas reflexiones al respecto. Bien, entonces, la intervención de Ratzinger se titula Los fundamentos morales y prepolíticos del Estado liberal, ¿no? Y constituye no solo un marco teórico adecuado para pensar la categoría de religión, sino incluso la de barbarie, en tanto instancia prepolítica, ¿no? Como vengo diciendo ya con Ortega, ¿no? Ratzinger piensa lo prepolítico en conexión esencial con la religión. Las categorías prepolíticas hay que pensarlas en conexión con la religión, ¿no? A mi juicio, este enfoque es el único adecuado para llegar a una valoración positiva de la barbarie, ¿no? Si no se conecta con la religión, me parece que es muy difícil de llegar a una evaluación positiva de la barbarie, ¿no? Es decir, no basta pensar la categoría barbarie opuesta a la de civilización, ¿no? Sino que hay que pensarla en orden a la religión, y esto es, digamos, la tesis que voy de Ratzinger, ¿no? a tratar de hacer ver. La siguiente frase de Ratzinger en la página 42, ¿no? puede servirnos para introducir la cuestión. Una frase un poquito larga, ¿no? Dice: los mensajes de Bin Laden presentan el terror como la respuesta de los pueblos excluidos y oprimidos a la arrogancia de los poderosos, como el justo castigo a su presunción, así como por su despotismo sacrílego y su crueldad. Parece claro que esa clase de motivaciones resultan convincentes para personas que viven en determinadas situaciones sociales y políticas. En parte, el comportamiento terrorista también es presentado como defensa de la tradición religiosa frente al carácter impío de la sociedad occidental. ¿No? Es fuerte la apreciación de Ratzinger. En una palabra, pareciera que la religión hubiera quedado refugiada en la barbarie, está diciendo Ratzinger. Como en la cueva, simbólicamente como en la cueva que se escondía Bin Laden, ¿no? y mandaba sus mensajes a Occidente, ¿no? La religión estaba ahí. Ese personaje era un representante de los oprimidos y de algo que Occidente había, si no desechado, digamos, cínicamente o escépticamente dejado de lado, que es la religión, ¿no? Jactándose de ilustración y de ateísmo, ¿no? Pareciera entonces esa la oposición, el dilema, ¿no? Barbarie y religión frente a civilización y ateísmo, ¿no? Puestos en esta dramática tesitura, ¿no? que Ratzinger también lo pone así, él lanza entonces esta cuestión decisiva: ¿qué hacemos con la religión? En efecto, no cabe duda de que la religión es una fuerza. Así lo atestiguan las diversas culturas y pueblos religiosos. Desde el poder curativo de los reyes taumaturgos de la Francia medieval, ¿no? que tenían capacidad de curar ciertas enfermedades. Le roi te touché, Dieu te guérit. El rey te toca, Dios te cura, ¿no? El famoso libro de Marc Bloch, Los reyes taumaturgos, ¿no? Hasta ese poder de los reyes medievales franceses que sabían que era dado por Dios, hasta, bueno, la predisposición fanática a inmolar la propia vida en nombre de Alá por parte del mundo musulmán. Una fuerza, evidentemente, de la religión. Pero entonces, ¿la religión es una fuerza benigna o maligna? ¿No? En palabras de Ratzinger, 42, página 42.
Si el terrorismo se alimenta también del fanatismo religioso, y efectivamente así es, ¿debemos considerar la religión como un poder curativo y salvífico, o más bien como una fuerza arcaica y peligrosa, que erige falsos universalismos y conduce con ellos a la intolerancia y el terror? ¿No? Esta pregunta, si la religión es una fuerza benigna o maligna, no es tan fácil de responder, ¿no? La Edad Media y la Edad Moderna respondieron a este interrogante de manera distinta. Bueno, acá habría que hacer una aclaración, desbaratar una imprecisión, que es cuando se habla de la Edad Media y Edad Moderna en bloque. Bueno, la respuesta de la Edad Media, o que se considera la Edad Media, es de un periodo bastante corto y un grupo relativamente pequeño en toda la vasta longitud de lo que se entiende por Edad Media. Es decir, lo que se dice la respuesta de la Edad Media frente a la relación religión-razón, etc. Y lo mismo pasa con la Edad Moderna. En la Edad Media son los autores del siglo XII y sobre todo los del XIII, o sea, a finales del siglo XII y los del siglo XIII, es decir, los escolásticos, los que dan esta respuesta, ¿no? Es decir, los que valoran la recuperación de Aristóteles, ¿no? Tomás de Aquino a la cabeza, son los que conciben la religión bajo la tutela de la razón, página 43 de la intervención de Ratzinger, ¿no? Es decir, esa respuesta medieval que yo aludo no es de toda la Edad Media. Había una Edad Media que no estaba tan a favor de Aristóteles, ¿no? El platonismo medieval. Bien, entonces la religión bajo la tutela, en otras palabras, fe, razón, fides et ratio, ¿no? La conocida carta de Juan Pablo II a fines del siglo XX, ¿no? Y en cuanto a la valoración de la religión presente en la Edad Moderna, la respuesta que ha pasado por más famosa es la del iluminismo, ¿no? Que tampoco es toda la Edad Moderna, sino un sector acotado a veces se condena la modernidad, pero toda la modernidad no era iluminista, ¿no? Había una gran pugna entre justamente el romanticismo moderno, que decía que había que volver a los valores antiguos y medievales, y el iluminismo, que decía que había que cortar todo, ¿no? Pero la respuesta iluminista fue la que pasó por ser más famosa, y es, como dice en la página 43 Ratzinger, la abolición gradual de la religión y su superación representa un progreso necesario de la humanidad en el camino hacia la libertad y la tolerancia universal. Esa es la concepción iluminista de la relación razón y fe. Una abolición gradual de la religión, como si eso fuera un crecimiento de libertad y tolerancia. Y ese progresismo, como si fuese un movimiento necesario, ¿no? Entonces,